¿cómo están? Este es un oráculo para la energía femenina y masculina, la conexión almas, llamas, gemelas. Vamos a mostrarte las dos opciones que vamos a tener en el día de hoy. Son realmente energías, así que no importa si eres hombre o mujer, lo importante es que te identifiques con la energía de hoy. Ahora, si te identificas o no, pues lo tomas y si no lo sueltas al universo. Esta es la opción número 1 o la energía número 1. No sé si la alcanzas a ver. Este es el 5 de oro, ¿ok? En el tarot regular. Ahora te muestro la opción número 2. Y esta es la opción número 2. Y esta carta es el número 2 de bastos. Es la carta 2 de bastos en el tarot regular, ¿ok? Listo. Entonces vamos a comenzar con la opción número 1, luego terminamos con la energía general. Para aquellos que quieren ver la energía general, van a los tiempos, ¿cierto? Ahí está abajo en la cajita de descripción los tiempos con el mensaje de los guías, ¿ok? El mensaje de los guías también está ahí, entonces miran en las opciones aquellos que quieren mirar el mensaje de los guías y también la opción general, que es como la colectiva. Sin embargo, como te digo, vamos a comenzar con tus dos energías y vamos a comenzar con la energía número 1, entonces 5 de oros. Entonces el 5 de oros aquí vamos a ver con lo que te sale en la energía principal de la opción número 1. Las energías en este momento habla de el signo de Piscis. Puede ser que tú o tu persona sean de Piscis. También está Libra y también se encuentra Acuario, el signo de Acuario, ¿ok? Piscis, Libra y Acuario. Cualquiera de ustedes puede ser de esos signos. Y acá te sale que esta persona te está extrañando, que esta persona en este momento siente la carencia, ¿cierto? Siente una carencia, siente que te necesita, ¿ok? Esta persona está pensando en ti en este momento. Para aquellos que quieren saber, mi persona especial me está pensando, pues está pensando en ti en este momento, siente una pérdida, siente carencia. Acá esta persona siente que de alguna manera cometió muchos errores contigo, ¿sí? Y le cuesta trabajo soltar todos estos errores que ha cometido, ¿cierto? Piensa en ti y se siente mal, ¿ok? Se siente vacío, siente que cometió errores contigo y no sabe cómo soltar todos estos pensamientos que le hacen sentirse triste, ¿sí? ¿Vale? O culpable, o se está dando látigos, está dando látigo por quizás de pronto a veces hacer cosas a la ligera, ¿cierto? Tomar decisiones a la ligera, a veces simplemente no tomar decisiones, una persona que se deja llevar por lo que los demás piensan, una persona que no puede tomar ningún tipo de posición, una persona que no se impone, ¿cierto? O no defiende sus intereses. Es una persona que se deja llevar, ¿cierto? Por lo que otros opinan, ¿ok? No importa si sea falso o no. También es una persona que le cuesta trabajo tomar sus propias decisiones, ¿sí? En la vida, y no se deja llevar por lo que quiere, sino más bien por lo que otros piensan. Y es triste, ¿sí? Porque es una persona que sí te extraña, es una persona que se siente triste, es una persona que siente carencia, ¿ok? Y es una persona que en este momento siente que de alguna manera no sabe cómo, digamos, arreglar lo que hizo, ¿sí? Cómo reparo el desastre que hizo, cómo quito todo esto que causé, o sea, como todos estos pensamientos, todo lo que tú piensas acerca de esa persona ahora, tanto el daño que te haya hecho, ¿sí? Cosas así. Entonces esta persona dice que todo lo que esta persona haya hecho lo ha llevado a donde necesita estar en este momento. O sea, incluso esta persona, sus errores, de pronto le sirvan, ¿sí? Para de alguna manera darse cuenta que contigo no actuó de la manera que debía haber actuado, ¿cierto? Me parece a mí que esto lo está sintiendo en este momento, que lo que pasa es que no sabe cómo liberarse, ¿cierto? De esos pensamientos, ¿sí? Porque está pensando en ti, pero con ese sentimiento de nostalgia, de carencia, ¿sí me entiendes? Se está dando látigo, se está
A ver, ¿cómo te dijera? Se está regañando a sí mismo. Sí, se está autocastigando. Sí, en vez de acercarse a ti, más bien se aleja por su misma actitud hacia contigo. Bueno, hay gente así, ¿bueno? Aquí le sale a esta persona aquí, no sé si esté pasando por unas circunstancias económicas complicadas. Habla acerca de le sale la carta del, no sé si eres tú o esa persona, le sale la carta del real estate, ¿sí? Como de compra de propiedad también. Puede ser simplemente, ok, que esté pensando en hacer algún tipo de inversión, también un proyecto, ¿cierto? Y también puede ser simplemente que en este momento esta persona esté pasando por una situación económica un poco complicada. Aquí que esté de pronto hablando con algún tipo de persona que tenga que ver como sí, con cuestiones de compra de propiedad o algo así, ¿sí? No, no sé, aquí le sale algo que puede ser que esta persona tenga algún tipo puede ser deuda con que esté pagando pronto algún tipo de propiedad o algo así, no sé, no sé, algo de eso le sale a esta persona. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Bueno, entonces lo que yo te decía, a esta persona aquí le sale las de copas, esta persona le gustaría venir, esta persona quizás te dé una disculpa, pero a ver, ¿cómo te dijera? Esta persona, a ver, yo no sé si esta persona, como te digo, aquí sale algo de una propiedad, de un asunto con la corte, de una cuestión de abogado, ¿sí? También puede ser de firma de papeles, ¿sí? A ver, esta persona puede ser que haya salido corriendo o que haya abandonado la relación. A ver, esta persona se veía como una persona, a ver, si no es tu persona especial en el sentido que esta persona no es una relación oficial contigo, es una persona que huyó, ¿sí? O abandonó la relación por algún tipo de situación. No sé si esta persona no fue honesta contigo acerca de una situación, ¿ok? Aquí esta persona puede ser que no haya sido honesta contigo. Entonces como que lo más fácil es como cuando uno miente o no es honesto 100% con alguien, lo más fácil es salir corriendo, ¿cierto? Y puede ser que esta persona haya huido de, no sé, de tener como un compromiso contigo más oficial o algún tipo de cosa. Sí, pero esta persona sabe que te debe a ver, te debe venir y disculparse contigo, ¿cierto? Pero tal vez no está muy seguro si tú le vas a dar de pronto chances, si tú le vas a coger, si tú le vas a perdonar, ¿cierto? Porque mira, aquí sale la carta de poner a la otra persona, ponerle simplemente ponerle, a ver, pues no dejar que esta persona se acerque cuando quiera, ¿sí? Que se vaya o que se acerque cuando quiera. Sí, una persona que aquí les te están diciendo que es crucial que le pongas a esta persona un pare, que le pongas a esta persona una barrera, ¿sí? Aquí te están hablando que esto está en tus manos, definitivamente. Aquí la carta, el juego, está en tus manos a favor. Aquí te está diciendo toma un chance, ¿cierto? Tomar un riesgo. Aquí te hablan acerca de ser estratégico, ¿sí? Las opciones, de tus opciones, ¿sí? De revisar tus opciones, cuáles son tus opciones. Ok, y que simplemente también puede ser que te estén diciendo no le reveles a esta persona todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, ¿sí? Y mantente un poquito como al margen de esta situación para que no se vuelva digamos, a repetir la misma situación, ¿cierto? Puede ser que a esta persona le haya costado enfrentar las consecuencias de sus acciones, ahora no sea capaz de venir y decirte, mira, lo que pasa es que yo quiero tener una relación oficial contigo, pero sin embargo es una persona que no es capaz de decirlo. Ahí también puede ser que simplemente es una persona que, sí, por esos 5 euros que es la carta de la escasez, a veces es que hay una persona que toma, ¿cierto? Que toma de ti y otra persona que simplemente siempre está esperando, ¿sí? Que, pues que tú le des, pero esa persona no da nada, ¿sí? Es una persona que siempre dice, no, pues que yo no tengo,
quedar, o siempre está esperando que tú le des una mano, o siempre está esperando que tú vayas y le busques, o siempre está esperando que tú vayas y la llames. Cuando la embarra, él es el que sale corriendo, pero al fin y al cabo tú eres que tienes que ir a buscarlo, y él se victimiza, y tú eres pues siempre que tienes que ir a buscarle, llamarle, o algo así, y aquí te está diciendo que no lo hagas, que no vuelvas a caer en esa situación. Ok, si esta persona quiere una relación contigo, pues que asuma las consecuencias de las cosas, que te dé la cara y que te busque, ¿no? Pues aquí te están diciendo eso, ¿no? Y aquí, bueno, ¿qué más te dicen? Vamos a ver qué dicen los guías. Y sí, mira, y esta persona aquí te están diciendo, si esta persona viene a tu vida para robar, ¿sí? Porque mira la carta del ladrón. Esta persona viene para robar y no es una persona, ok, yo quiero ser tu pareja, sí, porque me parece que esta persona quiere ser tu pareja, pero si es una persona que no añade valor a tu vida, ¿sí? Aquí te están diciendo, sí, si esto te trae paz y si añade valor a tu vida, dile que sí, de lo contrario, pues tú sabes que al fin y al cabo esto está a tu favor, ¿sí? Porque te están diciendo simplemente que esta carta, ¿cierto? Que el juego está de tu mano. O sea, tú eres el que juega las cartas, decide, ¿cierto? Decide, pero recuerda que te están diciendo que le pongas límites a esta persona, ¿cierto? Y que esta persona tiene que venir y enfrentar las consecuencias de sus acciones. De lo contrario, se va a volver a repetir la misma historia y yo no creo que eso es lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces dejemos así. Por ahora, esta es la opción número 1. Gracias por estar aquí. No se te olvide conectarte, compartir, darle like y hacer un comentario si conectas con la energía. Gracias. Hola, ¿cómo están? Y esta es la opción número 2, ¿cierto? O la energía número 2. No se olviden de mirar la energía principal del oráculo y también el mensaje de los guías de la energía colectiva. Esta es la opción número 2. Recuerden, este es el número 2, o sea, el 2 de bastos en el oráculo, en el tarot, sorry. En el tarot, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que te sale. Y bueno. Aquí te salen estas energías, a ver, ¿qué más te sale de las energías del zodiaco? Te sale Escorpio, te sale Virgo y te sale Capricornio. Puede ser que alguno de ustedes o su persona especial sea Escorpio, Virgo o Capricornio. 3 energías allí. Bueno, te sale la carta de la inmunidad y aquí te sale la carta de las grandes cosas toman su tiempo. Esta persona de alguna manera se siente que no contigo, no se siente como que está seguro, no sé por qué. Aquí dice que algunas de las áreas energéticas, o sea, esta persona es una persona que tiene, digamos, como que se siente un poco, a ver, un poco, es interesante que esta persona se sienta un poco débil, especialmente que me llama la atención de la cartita del ciervo que está aquí en la parte de abajo del oráculo. Sí, que el ciervo es un animalito que es un poco asustadizo, ¿cierto? Y que, ok, reacciona a cualquier vientecito, se asusta, ¿no? Es muy asustadizo. Sí, entonces aquí es una persona que le hace falta seguridad, es una persona que le hace falta fortaleza. Aquí dicen que esta persona de alguna manera se siente un poquito como inseguro de acercarse a ti, ¿ok? Porque fíjate que esta carta es la carta de Diana, la diosa Diana. Aquí hablan ser uno con la naturaleza. Ok, quizás esta persona quiere una unión contigo, pero está un poquito asustadito de acercarse a ti. Ok, aquí dice que las grandes cosas toman tiempo. Esta persona puede ser que necesite tiempo para acercarse a ti, no se siente seguro por algo que ha pasado contigo, no sé qué sea lo que esté pasando contigo en este momento, ¿sí? Pero recuerda que esa diosa es la diosa de la casa, ¿sí? Y también es la diosa de la venganza, ¿ok? ¿Sí? Y esta diosa está con la carita hacia un lado y el ciervito está detrás, ¿cierto? Está detrás ahí, pero no se acerca, está muy cerquita, pero no está interactuando con ella, ¿ok? Recuerda, es la diosa de la casa y de la venganza, o sea, mejor dicho. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Y fíjense en el 2 de bastos. Estas dos personas están el uno al frente del otro. Aquí están, pero fíjate, están viéndose el uno al otro, ¿sí? Pero de un extremo al otro. No sé por qué. Sí, y fíjate que le sale la carta de estar asustado. Fíjate, esta persona está asustada. Yo no sé qué te habrá hecho.
Ok, sin embargo, esta persona tiene esperanza de que de pronto otra vez vuelvan a interactuar o llegar a algún tipo de acuerdo con esta persona, algún tipo de unión, ¿cierto? Más adelante, o sea, fantasea acerca de esto. Puede ser que lo vea demasiado lejano, porque aquí le sale la carta del camino. O sea, esta persona está esperando que tú regreses o que haya una vuelta de parte tuya o esperando noticias tuyas o alguna cosa, pero con mucha tristeza, mira, con mucha, mucha tristeza, con pensamientos bastante depresivos o tristes, ¿ok? Es una persona que le cuesta trabajo acercarse a ti, ¿ok? Dice, acá le sale la carta del reloj también. Como es un ciclo que no se ha terminado, es una relación que quedó como en una pausa en este momento, está en pausa esta persona, ¿sí? Y está esperando en el tiempo divino, ya porque esta persona piensa que esa situación no se encuentra en sus manos, ¿ok? Y se siente asustada, es una persona que tiene miedo de perderte, es una persona que todavía te sigue mirando, quizás stalkeando por las redes sociales, ¿sí? Puede ser que tanto tú como él se espíen. Aquí sale un futuro, ¿cierto? Manifestado a través del grande trabajo, ¿ok? Esto se necesita trabajo en esta relación, ¿ok? Si tú quieres algo con esta persona y tú tienen que trabajar esta relación, ¿ok? También estos miedos y esta inseguridad aquí, tanto de un lado como del otro, ¿ok? Aquí sale, ok, si habla acerca de una, a ver, como de, sí, como de lo que yo te decía, de una unión, ¿cierto? En el caso de aquellos que están en una relación de pareja, ¿okay? Que estén de pronto tomándose un tiempo o que estén un poco distanciados. Ya sea también puede ser que en este momento estén distanciados también por océano, por mar, ¿no? Porque estén muy lejos el uno del otro, o sea, a nivel ya pues que en el extranjero, ¿no? Alguno de ustedes de pronto esté lejos, ¿cierto? Y esta persona está muy triste porque como que ve la cosa difícil, como que le da miedo, como que ve todo muy lejano, como que se puede llegar a perder en sus pensamientos tristes y ver que esta unión es casi imposible, ¿cierto? Sin embargo, es una persona que no deja de fantasear, que todavía sigue pensando, viéndote, ¿cierto? Pensando de pronto en la posibilidad de encontrarse contigo, de un viaje, volver a tener noticias tuyas, ¿sí? Pero yo no sé qué es lo que ya ha pasado, ¿ok? Con esta persona, por lo que te digo, porque sale la carta de la diosa cazadora, de la diosa de la venganza, y esta persona es una persona frágil, quizás que puede ser que le dé un poquito de susto enfrentarte, no sé por qué. Aquí a esta persona aquí lo que te decía, la carta de la inmunidad, o sea que tal vez esta persona, no sé, ahí quieto porque no se siente como seguro para venir y hablarte. Fíjate que están el uno al otro ahí mirándose, pero no se están como acercando, ¿no? Como que se estén viendo el uno al otro desde lejitos. Sí, no sé qué pasa ahí. Y aquí la carta de la estrella, ¿sí? Habla a través de futuro. O sea, esta persona se ve a futuro contigo, ¿sí? Y no pierde la esperanza, ¿ok? Habla acerca de la fe, ¿cierto? Recuerda que la fe mueve montañas. Habla acerca de grandes cambios, de cambios felices, ¿cierto? De una, mira, es como lo que te decía aquí, esa persona no se siente como a salvo, es una persona que tiene inseguridades, es una persona que quiere cambios contigo, pero es una persona que en este momento también puede ser que esté pasando por momentos un poco complicados en su vida también. También puede ser simplemente que en este momento esta persona no pueda ir hacia donde tú te encuentras, ¿ok? También puede ser que tú estés enojada con esta persona por algo que esta persona haya hecho y que ese distanciamiento no sea solamente a nivel, digamos, físico, pero también a nivel emocional, ¿ok? Y como que esta persona, oh my God, mira esa carita. ¿Ahora qué hice? ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? ¿Ahora cómo arreglo esto? ¿Ok? Así, algo así, ¿ok? Pero esta persona es como si no, esto ahorita no está en mis manos. ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo voy donde ella? ¿Cómo le explico esto? ¿Ok? Esto va a tardar demasiado tiempo. Esta persona no va a regresar. ¿Será que va a regresar? ¿Será que hablo con ella? ¿Será que no hablo con ella? ¿Será que si hablo con ella se va a enojar conmigo? ¿Me va a clavar esa flecha? I don't know, ¿sí? Aquí habla acerca, sin embargo, esa persona quiere una unión contigo y aquí habla acerca de estabilidad, ¿cierto? Sin embargo, hay restricciones, ¿sí? También cuestiones de seguridad
tal vez un poco de resistencia, ¿sí? Puede ser que esa persona sienta que tú te resistes a la conexión. También pensar por cuánto tiempo me va a durar esta relación si estamos de lejos, cómo va a ser para sentar cimientos en esta relación si vivimos de pronto en diferentes continentes o en diferentes ciudades o en diferentes países, ¿cierto? Y sin embargo aquí también te sale la carta que hay que pensar en esto, que puede ser que esta persona haya hablado demasiado en el pasado, ¿cierto? Que tú ya no le creas las promesas que te haya hecho. Puede ser que esta persona, a ver, es una persona que a veces puede llegar a ser un poco agresiva o puede tener palabras hirientes, ¿sí? También puede ser una persona que se la pasa mentalizando todas las situaciones, una persona que a pesar de que tiene muchas ideas, carece de realismo, ¿cierto? Que sale la estrella, ¿sí? De hacerse ilusiones y cosas que al final con esta carta también de Big Water se pueden quedar simplemente en sueños, ¿cierto? Especialmente cuando estás posponiendo planes durante mucho tiempo, sí, puedes tener muchas buenas ideas, pero si no haces nada, si no creas las circunstancias, si te da miedo tomar riesgos y simplemente dejas que las cosas se queden ahí en esa sí, como Frozen, ahí como todas, digamos, no, pues dejemos que algún momento, en el tiempo divino, entonces yo iré a donde ella está y no sé qué, y planeo, pero no hago, ¿cierto? No estoy haciendo nada para que estas cosas se lleven a cabo, ¿ok? Sin embargo, aquí también habla acerca, recuerda que, no sé si eres tú, que también puede ser que de pronto esta persona te tenga un poquito de miedo, porque esa persona no se sienta un poquito como a salvo, no sé si eres tú o la otra persona, porque puede ser que alguno de ustedes o la otra persona sea un poquito hiriente en sus palabras y la otra persona como que se retraiga un poco, ¿sí? Por miedo a enfrentar de pronto una conversación dolorosa o cosas así también, ¿cierto? Para poder de pronto llegar a un acuerdo con esta persona, ¿ok? Entonces ten cuidado con eso. Vamos a mirar acá un momentito, un consejito, a ver qué te dicen los guías acerca de esta situación, ¿sabes? En el librito, aquí te dice. Ok, saber, a ver qué sale. Uy, se cayó una cartita. Uy, vamos a ver. Ah, no, se cayeron dos, pero un momento. Saber qué sale aquí, a ver qué te dicen. Ok. Bueno, para la opción 2, entonces aquí te hablan acerca de es como si, es que el problema acá es que aquí lo que te están diciendo, por lo que veo, es que si tú le dejas esto al destino, no va a terminar de la manera correcta. Esta situación no se la puedes dejar al destino, es lo que están diciendo acá. Recuerda que tú ya estás en ese momento, estás listo. Aquí te están diciendo, estás listo, está bien, ok, tranquilo, relájate, estás listo, ok. No puedes dejarle esto al destino, o sea, tienes que resolverlo, ¿ok? Y si tienes algo al pendiente con esta persona, lo que tienes que hacer es ir y resolverlo hoy, ¿ok? Deja la inseguridad, es lo que te están diciendo, ¿listo? Mi linda opción número 2. Hola, y esta es la energía general del oráculo de la energía divina femenina y divina masculina, ¿cierto? Entonces recuerden que también tendremos el mensajito de los guías. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí en esta energía principal te marca la carta de la mujer sagrada. Ok, puede ser que en este momento haya una mujer especial en tu vida, si eres hombre. Y si no, esta mujer sagrada, esta mujer especial, eres tú misma. Y aquí sale una mujer escogida y una mujer amada. Ok, no sé si alguno de ustedes, si son chicos, ya hayan hecho su elección acerca de una persona, ¿cierto? Que ustedes sienten que esa persona es la escogida de su corazón y la mujer amada, ¿ok? Ahora puede ser que de alguna manera tú sientas, ¿cierto? Que eres una persona escogida para algo especial, ¿cierto? Para algo, digamos, también puede ser simplemente escogida por esa persona que tú amas, ¿ok? Y que eres una persona amada también, una persona correspondida por esa persona que tú amas. Qué bonito.
Entonces, vamos a ver qué te sale acá. Listo. Y te sale la carta de las finanzas, negocios, te sale la carta de la riqueza, de los valores, de las ganancias y de la abundancia. Te sale el mundo, sin embargo, te sale la carta del mundo al revés. Y aquí te sale como que a veces puede ser que tú sientas como que no pertenezcas, ¿cierto?, a este mundo. Como que, a ver, como que de alguna manera a veces sientas, también puede ser que seas un poquito demasiado reservado, reservada. También puede ser que sientas que en este momento no estás cosechando los frutos de tus esfuerzos, ¿cierto? Porque te hablan acerca tal vez de cuestiones en tu finanzas o negocio o riqueza o esas ganancias, tal vez que no estés recibiendo eso que tú quisieras en este momento, ya sea con tu persona especial o simplemente en algún tipo de negocio o algún tipo de inversión, sí, también puede ser en lo que sea, sí. Aquí sale que tú sientes que no se te reconoce tal vez, ¿cierto? Tu esfuerzo. ¿Ok? O el lugar que te corresponde. Tal vez alguno de ustedes también se sienta como que de alguna manera no se han sentido escogidos o amados por esa persona que les hubiera gustado, ¿cierto? También puede ser eso. También puede ser que en este momento simplemente hayas optado por decir, bueno, si no soy amada, si no soy escogida, pues me escojo a mí misma, me amo a mí misma, ¿ok? O a mí mismo. Ok, está bien, no importa si los demás no me quieren, pues yo me quiero, yo me cuido, yo me protejo, ¿sí? Yo me saco a pasear, yo me doy mi vida, ok, si los demás no, pues yo sí me valoro, ok, si los demás no te valoran, pues tú sí lo haces, ok, aquí te están diciendo también que evites mantenerte en una burbuja, ok, a pesar de que las circunstancias no estén de pronto siendo lo que tú quieres, están diciendo que evites estar de pronto muy encerrado en ti mismo o en ti misma. Aquí también te hablan acerca de que aquí te sale la carta de las estrellas y de la esperanza, de la inspiración, del optimismo, de la espiritualidad, de los sueños, del progreso hacia las metas. Sí, a esa te están diciendo que no pierdas la esperanza, ¿cierto? Ni la inspiración, ni nunca el optimismo, no importa lo que te esté pasando en este momento, ¿cierto? No importa lo que esté pasando en tus finanzas, en tus negocios, ¿cierto? En cuanto si estás valorado, si te están valorando o no te están valorando, si has recibido o no recibido todas esas cosas que a ti te hubieran gustado, las ganancias o abundancia que tú estás esperando, te están diciendo que no pierdas la esperanza, ¿cierto? Te están diciendo que no dejes de ser tú, que no dejes de ser esa persona amorosa, que no dejes de ser esa persona especial, ¿cierto? Porque aquí te están diciendo que hay esperanza para que progreses hacia eso que tú quieres, independiente de lo que sea, ¿ok? Y aquí te están hablando acerca de la carta del emperador y te sale en positivo y te están recordando que es importante que actúes, que realices, que dirijas, que recuerdes que tú eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida, ¿cierto? Por ejemplo, de esa empresa, de ese negocio, de esa relación, de un equipo en este momento, ¿cierto? De un equipo de trabajo. Recuerda que tú eres el que debe o la que debe tomar, ¿cierto? El lugar de poder, ¿ok? Y recuerda que hay esperanza para aquellos que están diciendo, mira, pero es que no me reconocen, ¿cierto? Esta persona no me reconoce, esta persona no me escogió, mi stick se fue con otro, con otra. Estas personas no me reconocen mis esfuerzos en mi compañía, en mi empresa, ¿ok? No estoy recibiendo el dinero que merezco, no estoy recibiendo el trato que merezco, pero aquí te están diciendo que hay esperanza, que no pierdas el optimismo, ¿ok? Que actúes, ¿ok? Que tus habilidades y que todo esto, ¿cierto? Las tienes, ¿ok? Que te organices, que recuerdes que tienes autoridad y que puedes cambiar las cosas, ¿ok? Que tú tienes con qué, ¿ok? Tienes las habilidades. Te están diciendo que tú tienes un buen sentido de la organización, así que lo uses, ¿ok? Y también dices que tú eres un constructor de tu propia vida, de tu propia situación, que puedes, que tienes la habilidad para construir una estabilidad, si es lo que estás buscando a nivel emocional, a nivel económico, en cualquier cosa. Si también te están diciendo que puedes beneficiarte de todos los resultados concretos, ¿ok? Puedes tener resultados concretos en esos sueños que tú quieres, ¿ok? Que tienes que confiar en tu mente lógica y, ¿ok? Organizarte, ¿ok? Que no pierdas la esperanza, ¿ok? Y también te están diciendo aquí que trabajes con
tu equipo, ¿ok? Que trabajes con tu equipo, que no te alejes del resto del universo o del resto de la humanidad por las malas experiencias que hayas tenido en el pasado, ¿ok? Que tú eres amada, que tú eres escogido, escogida, y que si en este momento no hay personas que te apoyan, no pierdas la esperanza que también esas personas que son más, están más alineadas, ¿cierto? Con tu manera de amar, con tu manera de trabajar, con tus valores, van a llegar, ¿ok? Pero no pierdas la esperanza, es lo que te están diciendo acá, ¿ok? Y vamos a ver qué dicen los guías espirituales para ti. Para la energía general de este oráculo, te están diciendo lo siguiente, te sale la carta del reseteo, de volver a comenzar de nuevo. Este momento es un tiempo de pausa y de descanso y te están diciendo que te lo mereces. Te están diciendo acá que, mira, y es lo que yo te decía, que no te me alejes de todo el mundo, hermoso mío y hermosa mía, andas como en modo ermitaño. Te están diciendo que abraces tu lado social y que conectes con amigos ¿para qué? Para tu soporte y tu confort, ¿ok? Sí, este es un momento en el cual tal vez necesitas simplemente tomarte un descanso y quizás socializar un poquito. Es bueno que socialices un poquito, sobre todo si has pasado por una dificultad, estás pasando por tiempos de dificultad y las cosas no se están saliendo, ¿cierto? Como tú quisieras, pero te están diciendo que no te alejes de todo el mundo. Hay gente que cuando las cosas no le salen bien, tiende a alejarse de todo el mundo, ¿ok? Y te están diciendo que no es bueno para ti. Te están diciendo que tomes un tiempo aparte, que saques un tiempo para ti, ¿cierto? Y que a ver, ¿qué te están diciendo acá? Que es importante que tomes un tiempo para ti, para que te ubiques y vayas hacia por esto que tú quieres, ¿sí? Por tus metas, ¿ok? Entonces, primero te están diciendo, listo, en este momento tómate un poquito de descanso, si necesitas tómate un poquito de descanso, reúnete con gente importante, recárgate las baterías y regresa de nuevo a por esos sueños que te están esperando y que hay esperanza para ti, progreso, ¿cierto? Y también hay optimismo. Te están diciendo que no pierdas tu optimismo, ¿ok? Que no pierdas tu inspiración, que no pierdas y que no dejes esos sueños por allá en el tintero, ¿ok? Que lo hagas, te organizas y que lo hagas porque aquí te sale éxito en eso, pero tienes que creer en ti y organizarte, ¿ok? Y eso era todo. No te olvides de suscribirte, compartir, comentar, que eso ayuda para que las personas encuentren este canal. Te agradezco mucho por estar aquí. ¡Chao! Te espero de nuevo en otro oráculo aquí en WSP. Bye.